¿Qué tal, amigos de F Medio? Los saludamos con mucho gusto desde el puerto de Manzanillo en este día ya jueves 2 de mayo de el 2019. Estamos proporcionándole algunas de las imágenes desde, o hacia, mejor dicho, el interior del recinto fiscalizado, donde esta madrugada ocurrió un percance mortal al interior de la embarcación Mol Bravo. Ya lo reportamos oportunamente a través de las diferentes plataformas digitales de AF Medios. Sin embargo, esta es la imagen, o estas son las imágenes de la actividad hacia la terminal especializada de contenedores del recinto fiscalizado o puerto interior de San Pedrito, como se le denomina comúnmente. De acuerdo a datos de AF Medios, o datos investigados por AF Medios, un marino a bordo del buque Mol Bravo murió tras ser golpeado en la cabeza por una estructura metálica que sostenía un contenedor en una maniobra fallida al interior del navío en el puerto de Manzanillo, insisto, la madrugada de este jueves 2 de mayo. Todo esto de acuerdo a fuentes navieras y portuarias también. Se estima que los hechos ocurrieron entre las 5 de la mañana a las 7 de la mañana. No se ha precisado datos mayores cómo ocurrió el hecho. Sin embargo, trascendió que el tripulante de esta embarcación de bandera de Hong Kong falleció luego de que le cayera la base de un contenedor desde una altura considerable. Se han manejado versiones de que le cayó un contenedor. La información que tiene AF Medios es que sí le cayó una estructura metálica que en el argot portuario le denominan piña, o un gancho portacontenedores, también le pueden decir otros, pero es una estructura metálica de aproximadamente 5 o 7 kilogramos. El detonante del percance mortal, tenemos entendido, es la altura desde la cual cae esta estructura metálica, un objeto metálico, a esas alturas donde estamos enfocando. Lo que usted está viendo en sus pantallas, en su aparato receptor, es el tramo 12 y el tramo 13. El tramo 12 es donde se ubica el buque Mol Bravo, que había arribado al puerto la tarde de ayer miércoles 1 de mayo para bajar contenedores y también subir algunos contenedores. Llegó procedente del puerto de Callao, Perú. Y bueno, pues el accidente mortal ocurrió la madrugada de este jueves 2 de mayo. Un tripulante de la embarcación murió tras una maniobra fallida, un accidente, se le puede denominar así también. Y nosotros le estamos llevando a cabo las imágenes, claro, desde fuera del puerto, porque pues es complicadísimo ingresar al puerto. Pero desde aquí se puede ver las imágenes del buque Mol Bravo, que está atracado en el tramo número 12 del recinto fiscal. Cabe destacar que tras el fatal accidente acudieron diferentes autoridades policíacas y portuarias, incluidas el Servicio Médico Forense y Sanidad Internacional, para realizar los protocolos correspondientes y, claro, las investigaciones del caso. Insisto, no se ha precisado la identidad ni la nacionalidad del finado. El Mol Bravo tenía contemplado retirarse hoy por la tarde hacia Tokio, Japón, pero no se ha revelado si los planes continúan o las investigaciones correspondientes prolongarán un poco más su estancia. Lo que sí percibimos a la distancia es que el barco está trabajando. Hay maniobras al interior de este barco, insisto, de bandera de Hong Kong. El barco portacontenedores de bandera asiática tiene una longitud de 336 metros y 48. Tiene 336 metros de longitud, o eslora, como se le dice también en el argot portuario, y 48 de ancho, 48 metros de ancho. Han sucedido cosas extrañas o poco usuales en el puerto de Manzanillo en los últimos días.
Y claro, pues un detalle muy lamentable es la muerte de este tripulante de la embarcación Mol Bravo, ocurrida la madrugada de este jueves. Entre ellas, por cierto, vamos a recordar lo que sucedió el pasado martes 23 de abril, por la tarde también, cuando el buque Rotterdam Express arribó al puerto arrastrando una ballena sin vida. De ese suceso, que también lo consignamos a través de las diferentes plataformas digitales de F-Medios, se dieron cuenta los trabajadores del puerto cuando el barco ingresó, porque aparentemente los tripulantes, los ocupantes del Rotterdam Express en aquella tarde del martes 23 de abril, pasado martes 23 de abril, no se dieron cuenta. Fue un suceso también poco usual. Y que ameritó pues todo un operativo por parte también de autoridades portuarias. Y también reportamos en su oportunidad ese mismo día, ese mediodía del martes 23 de abril, el pasado martes 23 de abril, cuando derivado de una falla mecánica un contenedor de 40 pies cayó al mar, cuando elementos de conocido maniobrista manipulaban ese módulo que llevó a bordo de un buque de bandera liberiana. El Agios Minas era ese barco donde se suscitó aquel incidente. De estos dos últimos incidentes estamos hablando que no hubo pérdidas de vidas humanas, salvo la ballena muerta en el buque Rotterdam Express, la tarde del martes 23 de abril, y ese mismo día, al filo del mediodía, el incidente donde un contenedor cayó al agua. Saludamos a toda la gente que se está sumando a esta transmisión en vivo. Con mucho gusto les llevamos estas imágenes, narrándole los hechos que acontecieron la madrugada de este jueves. Desde aquí se pueden ver las maniobras sobre el barco Mol Bravo, donde se suscitó este mortal accidente. Vamos a despedir la transmisión. Gracias por acompañarnos este día. Todos los detalles, insisto, ya se los dimos en las plataformas digitales de AF Medios. El accidente mortal que, valga la redundancia, le costó la vida a un tripulante del Mol Bravo esta mañana. Ya para despedir, rápidamente le platicamos nuevamente que a través de el barco Mol Bravo hubo un accidente mortal la madrugada de este jueves 2 de mayo. Ya lo explicamos a lo largo de la transmisión lo que sucedió, pero haciendo el resumen, ya cuando tenemos prácticamente 9 minutos de la transmisión, insisto, el accidente mortal que le costó la vida a un tripulante del barco Mol Bravo, que se ve a la distancia. Grabamos a la distancia porque es imposible acceder al puerto, pero insisto, previamente ya en las diferentes plataformas logísticas, las plataformas digitales de F Medios, le explicamos de este accidente. Le pedimos a nuestro camarógrafo que muestre otras partes del recinto fiscalizado a la distancia. Así es, Gaby González. Aparentemente le cayó un contenedor, eso es lo que manejaban, le cayó una estructura metálica desde una altura considerable cuando se hacían maniobras. No fue un contenedor, no murió aplastado, pero fue un golpe contundente el que sufrió este trabajador, este tripulante de la embarcación Mol Bravo. Gajes del oficio. Fue un hecho totalmente accidental, según tenemos entendido por fuentes portuarias. Le cayó un objeto metálico, le llaman piña portacontenedores en el argot portuario. Es una estructura que pesa entre 5 o 7 kilogramos, pero le cayó desde una altura considerable. Vamos a despedir la transmisión. Agradecemos todos los comentarios, todas las preguntas también, claro. Estamos aquí para atender cualquier
pregunta que nos haga el auditorio. Y claro está, vamos a saludar a los que nos han mandado algún mensaje: Carolina Enríquez, Artemio Chalma Lázaro, Abigail Hernández Casillas, Anabel Rodríguez, Felipe Martínez, Víctor Nogueda, Luis Ramón, Berta Cuevas, Sergio Espinosa, Asguache, Caseri Cázares, Efrén Vidales, Leti Chávez, Berta Cuevas, Gaby González, Juan Carlos Figueroa, Ani Sandoval. Fue un accidente desafortunado. De hecho, en la noticia que publicamos en AF Medios corregimos esa situación. No murió aplastado, de acuerdo a las fuentes que tiene AF Medios, sino fue un golpe contundente el que sufrió ese trabajador, cuya identidad y nacionalidad se desconoce. El buque Mol Bravo es de bandera de Hong Kong, llegó de El Callao, Perú, la tarde de ayer, miércoles 1 de mayo, y aparentemente se retirará hoy jueves 2 de mayo rumbo a Tokio, Japón. Ahora sí, nos vamos a despedir agradeciéndole todos sus detalles, su servidor Edgar Cáceres, como siempre, agradecido con el favor de su compañía. Tenga la bondad de ser feliz. Muy buenas tardes.